En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a pedir al Espíritu Santo su iluminación en estos momentos, para que esta charla nos sirva para abrir más nuestro corazón al amor y a la sabiduría del Señor. Para ello vamos a llamar a la Virgen también en este momento. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora en la hora de nuestra muerte. Amén. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema que quiero arrancar este año con una visión positiva. Sí, porque siempre me dicen, padre, es que usted regaña mucho. Yo no regaño, soy apasionado, eso es todo. Pero la charla de hoy la vamos a llamar el silencio de la sabiduría o la sabiduría del silencio. Entonces, hoy quiero hablar, ¿qué es la sabiduría? Es un don divino, conocimiento sobrenatural y práctico que viene de Dios. No solo es una acumulación intelectual, sino la capacidad de actuar rectamente, honrar a Dios y vivir según sus designios. Siendo Cristo la sabiduría encarnada y el temor de Dios, visto como respeto y obediencia, el principio para obtenerla, capacitando al creyente para enfrentar pruebas de fe y justicia por encima y más allá de la inteligencia del mundo. Las definiciones que tiene el Antiguo Testamento de la sabiduría dice que es de origen divino, es un atributo de Dios, un don que se pide y se recibe única y exclusivamente de Dios y se personifica como una entidad divina, según nos dice el libro de los Proverbios. La sabiduría no es solo conocimiento, va más allá de la ciencia humana. Es saber ordenar el conocimiento hacia el fin último, que es Dios. El temor de Yahvé es el inicio de la sabiduría. Proverbios 1:7. Es la habilidad para vivir rectamente y actuar con justicia e integridad y tomar decisiones correctas en la vida, recompensando la rectitud y viviendo según la divina voluntad. En el Nuevo Testamento, Mateo 11:19 nos dice que Jesús se presenta como la sabiduría de Dios, manifestándose en sus obras y enseñanzas. Y en Santiago 1, la sabiduría se demuestra en la forma en que enfrentamos las pruebas, permitiendo que Dios nos guíe con paciencia y fe, no con frustración. Para la Iglesia católica, apostólica y romana, la única que Jesús fundó, es un don del Espíritu Santo, es una gracia que ilumina la mente y el corazón para comprender las cosas divinas y actuar en consecuencia, casi siempre distinta de la sabiduría humana. En la encarnación de Cristo, Jesús es la sabiduría personificada. Es al mismo tiempo humildad y fe. Jesús y la Iglesia buscan esta sabiduría a través y únicamente de Él, en la oración y en la contemplación de la vida del Señor. La verdadera sabiduría católica implica humildad,
confesión de la propia iniquidad y alabanza y adoración a Dios, como nos lo repite San Bernardo y San León Magno. Es acción y perfección, es la capacidad de usar el conocimiento, la experiencia y la razón para actuar con juicio imparcial, ética y benevolencia, culminando esa acción en la unión con Dios. La sabiduría forma parte integral en la Santísima Trinidad. Denota la unicidad de la esencia divina que fluye del Padre a través del Hijo y del Espíritu Santo. En resumen, la sabiduría es una luz divina para vivir bien, una relación con Dios que nos capacita para ver las cosas desde su perspectiva y actuar con amor y justicia en el mundo. San José María Escrivá de Balaguer definía entre los dones del Espíritu Santo, diría que hay uno del que tenemos especial necesidad todos los cristianos: el don de la sabiduría, que al hacernos conocer a Dios y gustar de Dios, nos coloca en condiciones de poder juzgar con verdad sobre las situaciones y las cosas que nos ocurren en esta vida. La sabiduría para nosotros no solo se considera como conocimiento de Dios, como hacen los filósofos, sino también en cuanto es directiva de la vida humana. Santo Tomás, en su Suma Teológica, en el volumen 2, dice que la sabiduría no solo se dirige por razones humanas, sino también el comportamiento no solo se dirige por razones humanas, sino también por razones divinas. La penitencia borra el pecado, pero la sabiduría lo evita, nos recuerda San Ambrosio en su famosa Cátedra Áurea. El que tiene la palabra de sabiduría, pero no quiere emplearla en provecho del prójimo, es semejante al que pone el dinero en una bolsa y la tiene siempre cerrada. De ahí que esté escrito: sabiduría y tesoros ocultos, ¿para qué sirven si no los comparto? Este tesoro acude a nosotros porque es necesario guardarlo y difundirlo. Job, el vaso de barro, experimenta exteriormente desgarraduras en sus úlceras. Job, es curioso que este hombre, que fue muy rico, muy pobre, muy sano y muy enfermo, hoy lo leamos dentro de los libros sapienciales por una sola razón: por la perseverancia en la palabra del Señor. Si aceptamos de Dios los bienes, ¿no vamos a aceptar los males? Nos lo recuerda San Gregorio Magno. He aquí dos grandes regalos: la sabiduría y la continencia. Por la sabiduría nos formamos en el conocimiento de Dios. Por la continencia no nos conformamos con las cosas de este mundo. Nos lo recuerda San Agustín. Todos estos conceptos que he traído hoy han sido una recapitulación de Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, padres de la Iglesia, los primeros grandes doctores de la Iglesia, San Ambrosio, San Agustín, Santo Tomás de Aquino. Es una recopilación de sabiduría. Pero, ¿para qué me sirve a mí saber qué es la sabiduría si aunque el Señor me la regale, no la uso? No cometerás adulterio, pero es que esa mujer está. Entonces, ¿para qué me sirve saberlo si yo no voy a cumplir las leyes que el Señor me pide? Y aquí, por ejemplo, yo venía hacia acá y había preparado una charla sobre el principio de esta sabiduría, como evitar la ira.
Y me acordé, ¿se acuerdan eso que les cuento cuando yo estaba antes en el mundo y que se me atravesaba alguien en la autopista y yo sencillamente, sin bajar el vidrio, le echaba una bendición, pero yo no era ni cura ni soñaba ser cura? Y la persona inmediatamente cambiaba su actitud, como diciendo, no, perdón, fue... Y yo lo que estaba diciendo dentro de mí es, descanse en paz, desgraciado. Pero, ¿cómo cambia eso? Ahora soy cura. Sigo haciendo lo mismo porque la forma de dar la bendición es la misma. Pero claro, cuando lo ven a uno con el clerimán, ya es el doble de, muecas y perdón y todo eso. Y yo ahora les digo, que el Señor te dé su paz. Ya está. ¿Sí ve cómo cambia el concepto? Lo vamos a entender ahora. Los apóstoles eran dignos de oír los misterios por el profundo respeto que les inspiraba la sabiduría de Dios. Estando como estaban en recogimiento de la virtud, lejos del tumulto de los malos pensamientos, es, como decía San Jerónimo, se percibe la sabiduría. Jesucristo es la plenitud de la sabiduría. San Atanasio nos recuerda algo, porque Dios no quiso ya ser conocido como en los tiempos anteriores a través de sombras, imágenes de sabiduría, sino que quiso que la auténtica sabiduría tomara carne y se hiciera hombre y padeciese la muerte de cruz, la más horrible muerte del mundo, para que en adelante todos los creyentes pudieran salvarse por la fe en ella. La sabiduría eterna, para acercarse más a los hombres y manifestarse más sensiblemente, ha llegado a hacerse hombre, a convertirse en un niño, a ser pobre y morir en la cruz. San Alfonso Griñón de Montfort decía que hablamos siempre de Él, hablamos de sabiduría, Él es la sabiduría, Él es la virtud, pero no nos importa romper la virtud. Cuando nosotros entendemos esto, es cuando empezamos a cambiar en algo y entender una palabrita. No estamos solos en el camino de la vida. Ustedes no se han dado cuenta que cuando conoce a alguien nuevo, se aparece y ese nuevo casi no habla, casi todo mundo tiene a pensar que debe ser interesante e inteligente, ¿cierto? Pero cuando habla, demuestra lo tarado que es. Por eso es mejor estar callado. Entonces, aquí viene algo bien interesante. ¿Cómo nos sirve la sabiduría para diferenciar nuestros sentimientos de nuestro razonamiento y fe? Y aquí entramos de nuevo a los estoicos. Me encanta esa filosofía. Lástima que empodere tanto el yo. Pero recordemos, los estoicos fueron un movimiento filosófico que nace en Grecia y es llevado hacia el sur de Israel, y muchos creen que ese pensamiento estoico influyó mucho a los esenios, que se van a instalar al sur de Jerusalén frente al Mar Muerto y forman esa escuela de los esenios. Y esa escuela de los esenios es donde va a pasar muchos años San Juan Bautista, porque él va a vivir en el desierto cerca a Qumran, y los textos de Qumran han sido escritos por los esenios, que datan de entre el siglo IV y III antes de Cristo. Y aquí es cuando empezamos a mirar entender que el pecado no es malo porque Dios lo prohíba, sino que Dios lo prohíbe porque es malo.
principio básico de nuestra fe, de los mandamientos. Si el Señor te dice no robar, no es malo porque el Señor lo haya prohibido, sino que sabemos las consecuencias a las que nos lleva el pecado de robar. Aquí hay algo muy bien, muy lindo. Entonces aparece esa sabiduría y se nos revela en el silencio. El Señor se revela en el silencio de nuestros corazones. Y ese silencio hace que nos aislemos un poquito. Los sentimientos de ira, por ejemplo, aparecen cuando lo que ocurre en nuestras vidas no coincide con los planes de nuestras vidas. Y es la impotencia ante la situación que no podemos cambiar lo que nos empieza a llenar de ira. La ira nunca resuelve un problema, lo empeora. La ira es peor que la lesión que la provoca. Mire, yo veo mucho cuando me meto a ver cosas, siempre salen accidentes o cosas provocadas por la ira en la carretera. Últimamente vemos que la ira en la carretera en los Estados Unidos se está disparando a unos niveles. La I-95 rumbo norte a la 1 de la mañana se vuelve un peligro, porque ahí ya han matado 4 personas en los últimos 4 meses. Alguien va, lo cierras, pin, y lo matan. Si eso es aquí, donde hay cámaras, ahora entendemos en nuestros países lo que está significando la ira. Y es por eso, porque en la ausencia de Dios, en la ausencia de sabiduría, la ira se convierte en el pecado capital por excelencia hoy por hoy. Entonces, hay una anécdota muy bonita que decía que cuando Séneca fue traicionado por un amigo, y Séneca es uno de los padres del estoicismo, decía que el problema no es la traición del amigo, el problema es cómo yo reacciono a la traición del amigo. Esas son 2 cosas diferentes. El problema muchas veces de la ira es que no coincide con mis planes. ¿Y por qué pongo la ira como una de las principales cosas de la sabiduría? Una de las principales antagonistas de la sabiduría. Porque la ira es el resultado de no tener sabiduría. Es sencillo. Entonces, ¿alguna vez, te acuerdan que esto está en todas las redes sobre lo que cuando Einstein tenía como 9 años, el profesor que era ateo le dijo que Dios no existía y él argumentó la no existencia cuando le preguntó ¿qué es la oscuridad? La oscuridad es ausencia de luz. ¿Qué es el vacío? Es la ausencia de materia. Pero muchas veces la ira, o casi siempre, mejor, quitémosle el casi, siempre, la ira no es sino ausencia de la sabiduría de Dios. Recordemos esto que nos lo decía Santo Tomás de Aquino, por decirlo de alguna manera. La inteligencia de Dios es la sabiduría, forma parte intrínseca de la Trinidad. La sabiduría del hombre es el conocimiento, porque nosotros a través de la vida vamos adquiriendo el conocimiento para llegar a la comprensión sobrenatural de la sabiduría. La inteligencia del demonio es la astucia, porque en la astucia es cómo me aprovecho yo de ti para mi provecho. Esta parte no es una especie de colección mía de estudios, le estoy copiando a mi hermano lo que él nos enseña. Por eso, la ira, al no resolver el problema y empeorarlo,
es cuando nosotros vamos a empezar a coger lo que es el libro de la sabiduría y lo que es el libro de Proverbios. Y aquí quiero enfatizar algo que me encantó. ¿Cómo puedo yo resolver mi problema sin enojarme? Por ejemplo, estamos en un trabajo y alguno de los compañeros tiene el sentido de la inteligencia atrofiado desde niño. Entonces, cuando se está enojado con un compañero, el verdadero cristiano no va y habla con los otros compañeros de lo tarado que es este. Pero el 99% de los casos hacemos eso. Hacemos eso porque yo me incluyo. Pero el verdadero cristiano llama a ese y le dice: mira, creo que no es el camino. Pero, ¿qué es lo siguiente que hace el que no tiene sabiduría? No lo llama, pero habla detrás de él y empeora sus defectos. ¿Ustedes quieren dejar de odiar a ese compañero de estudio, trabajo? Muy fácil. No lo odio. ¿Pero cómo? Piense en una virtud que tenga. Una. Marco Aurelio decía, cuando lo criticaban y cuando estaba en el poder, decía que no puedo criticar a los que me critican y sobre todo a los que me juzgan, porque ese pobre hombre ha visto quizá el más tonto de mis defectos y no los 100 defectos en mí que sí son graves y garrafales. ¿Sí ve? Normalmente lo que más nos molesta en el otro es el mismo defecto que yo tengo y no quiero reconocer. Pero en el otro me da asco. Esto es un principio de la sabiduría. Si se está enojado, siempre hable, pero siempre identifica el desencadenante. Yo me acuerdo una vez, yo estaba trabajando y había alguien que siempre servía café y derramaba el café encima de las mesas que compartíamos. Y me acuerdo una vez que mi papá me dijo cuando yo era niño, no, fue mi mamá, que a mí se me derramaba un banano. Entonces, porque todo era desastre. Entonces me acordé de cuando yo era niño y esa cosa me quedó en mi cabeza. Y este hombre siempre derramaba ese café y nos ponía a todos a correr para que no cayeran los computadores ni nada. La respuesta en aquella época, dentro de mi humilde experiencia y de mi, ¿cómo diría esto? Dentro de mi misericordia, ese día yo le dije: ¿tú eres tonto o te haces? Misericordia. Hoy yo no paro de orar por él. ¿Por qué? Porque yo no sé el daño que yo le pude causar. A lo mejor, y en el peor de los casos, si era tonto y le hice daño. Y si no lo era, lo hice sentir como un tonto. Y eso hoy por hoy, después de todo esto, me duele. Él no sabe, pero yo oro mucho por ese muchacho, pero mucho. Y eso es lo que tenemos que hacer, recordar a quién hemos herido y orar por ese que hemos herido. Eso es un principio de la sabiduría. Encontrar paz dentro de nosotros es una manera de superar de alguna manera nuestra propia justicia. Recordemos que el Señor nos dice cuando estamos en la consagración: la paz os dejo, mi paz os doy. Porque la paz de Dios no es la paz romana de aquella época, en el cual hay paz si tú haces lo que a mí me da la gana, pero si no lo haces, entonces atente a las consecuencias.
Pero la paz de Dios, la paz que Él te da, es una paz que nace del interior nuestro. Acordémonos de esto siempre. La inteligencia no se demuestra en un momento determinado por la ira con la que yo respondo, sino con la sabiduría y el silencio con el cual yo respondo. Controlar las emociones y ver todo objetivamente. Nunca reacciones con ira a un insulto, porque si tú respondes con otro insulto, Él te metió en su campo de batalla. Él empezó a controlar tus sentimientos. La mejor reacción es el silencio. Eso es sabiduría. Ojo a los rumores falsos o chismes, porque muchas veces vemos el silencio de la sabiduría como debilidad. Y aquí me acuerdo cuando llevan al Señor ante el rey Herodes y el soldado le da un puñetazo, que es el puñetazo que le rompe la nariz. El Señor era Dios, con un deseo podía haberlo desintegrado ahí mismo. Pero ¿cómo le responde? No le responde con ira, solo le dice: si te he dicho algo malo o he hecho algo malo, dime qué fue. Pero si no te he hecho daño ni te he dicho nada malo, ¿por qué me pegas? Y era Dios. ¿Por qué me pegas? ¿Cuál es la respuesta de él ante Herodes cuando Herodes le dice: ¿por qué no me haces un milagrito? Hazme un milagrito y yo creo. Nosotros lo vemos en la cara de Herodes, pero ¿cuántos de nosotros, no voy a decir cuántos, solamente afirmo, todos le hemos pedido al Señor: muéstrame un milagro y yo creo? Muéstrame. Hay muchos que van a las apariciones para ver la Virgen y yo creeré. Somos exactamente igual a Herodes. ¿Cómo le respondió el Señor? Silencio. No le respondió. Eso produce más rabia muchas veces. Pero es que hay peleas en la apología de nuestra iglesia que no se dan. Hay peleas que cuando usted ve que esa plática está perdida, sencillamente el silencio enseña más. Cuando tengamos gente que habla mal de nosotros, sobre todo cuando uno está expuesto a las páginas sociales, siempre habrá una mujer fanática que va a criticarte porque el botón no estaba hasta aquí, sino hasta aquí, y estás al lado de un cura y lo vas a pervertir. Por favor. Ay, el otro día, no sé a cuál de ustedes le pasó, una señora escandalizada porque la chica que estaba al lado tenía la boca pintada con colorete. Eso es puro fariseísmo, escrupulosidad llevado al máximo. Yo no estoy criticando a esa señora, estoy llorando por ella. Cuando te critican injustamente, ¿cómo responde la sabiduría? Como decía Epicteto, él no conocía mis otros defectos. Ese defecto que él está usando como chisme es un defecto que él escuchó de otros. Oh, venga aquí, aclaremos esto. Todo lo que digas será usado en tu contra. ¿Te acuerdas que cuando llegan y te detiene un policía, hay alguien aquí a quien la haya detenido un policía? No, levanten la mano todos. ¿Qué es lo primero que te dicen? Tiene derecho a guardar silencio. Todo lo que diga podría ser usado en su contra. Los abogados cogen eso muy fácil. Quítale el podría. Será usado en tu contra. No importa lo que digas, todo será usado en tu contra. Entonces, es cuando la sabiduría nos enseña que el silencio bien administrado nos da el tiempo suficiente para reaccionar.
hablamos también de la pérdida. La pérdida de un ser querido, la pérdida de un trabajo, la pérdida en una quiebra, la pérdida. La sabiduría nos dice, no te preocupes, todo es temporal, todo. El otro día, una chica me contaba la gran vergüenza que significó para ella a los 7 años un día en el colegio que se hizo pipí encima, porque no la dejaron ir al baño. Ella fue tanta su vergüenza que se hizo cambiar de colegio. Hoy, cuando ella ya tiene muchos años, no les voy a decir que está sentada aquí ni nada de eso. Entonces, no miren a Verónica del Valle. Es la primera vez que no fue ella. Pero cuando ella lo cuenta hoy, lo cuenta con una anécdota de chiste. Es un chiste para ella. Se burla de sí misma. ¿Y no les parece lindo que esa manera de enfrentar ese chisme contra ti, dimensionado en la historia, pierde toda su importancia? Dice, cuídate a sí mismo, sé amable y compasivo contigo mismo, pero cuando te elogien, mantente en silencio. ¿Qué quiere decir esto? Porque hay muchas veces que la gente me dice, ay padre, estuve escuchando las charlas suyas en YouTube, y yo siempre le contesto, coja oficio. Es una manera jocosa de, a mi manera, agradecer. La gente siempre dice, no, pero padre, es que me gusta oírlo. En realidad yo estoy diciendo para que él siga soltando elogios, porque el elogio desarma. El hecho de que alguien te diga, no, es que tú eres una persona muy amable, muy cordial, muy misericordiosa y todo eso, te desarma. Entonces, ojo con los elogios. Casi todas las cosas buenas que te dicen en la cara, no las sienten. Una vez estaba yo a la salida de una misa, no voy a decir que fue en Our Lady of the Lakes, pero estaba yo con era el párroco ahí, salió de la misa una señora y dice, ay padre, me encantó su homilía. ¿Y de qué trató? Bueno, no me acuerdo, pero me encantó. Y en ese caso, felicite al padre Álvarez porque él fue el que celebró la misa y dijo la homilía. Si ve el despiste, es puro relleno. ¿Cuál es la mentira más grande que yo encuentro entre las mujeres? Cuando se encuentran en un centro comercial o en un restaurante, y la primera palabra que dicen es, ¡ay, pero cómo estás de flaca! Y está así. Sí, y tiene esos vestidos apretados que parece una rellena mal amarrada. Pero bueno, la mentira. Ojo con los elogios porque te desarman. Muchas veces, cuando te dicen algo de elogios, más bien permanece en silencio. ¿Sabes por qué? Porque San Jerónimo decía, date el espacio para que opere tu humildad, para que opere aquello que no debemos tocar, que es el ego. ¡Wow! El ego. Y aquí vamos para allá. Muchas veces nos vamos a encontrar siempre con mares de ignorancia. El cristianismo nos ayuda a luchar en la ambigüedad. Ambigüedad es el concepto mundano para decir, no sé qué va a pasar conmigo. Ahí es cuando opera la divina providencia, confiar en la divina voluntad. El miedo y la ansiedad sobre todo,
es el miedo proyectado al futuro. Porque yo no me doy cuenta de que no confío en Dios. Sí, Señor, yo confío en ti, yo confío en ti, yo confío en ti, pero quítale el pero. No, confía, confía. Es el momento de la adoración en el Santísimo cuando vencemos la ambigüedad y la incertidumbre del futuro. Hay que aceptar que no sabes todo. Cuando yo acepto que no tengo control sobre lo que me pasa, es cuando empiezo a ser humildes. Hay un pensamiento que a mí siempre me gustó, que está en el libro de la imitación de Cristo, de Tomás de Kempis. Y él siempre decía, ¿qué haría Jesús en esta situación? Si yo fuera Jesús, yo soy Jesús. ¿Qué haría Jesús? Pero no qué haría yo en el caso de Jesús, que eso es lo que nos pasa siempre. ¿Qué haría yo si tuviera el poder de Dios para actuar como Jesús? No. ¿Qué haría Jesús en mi lugar? ¿Cómo trataría a esta persona que me humilló? Acuérdense que cuando alguien los humilla, los está humillando desde su debilidad, no desde la tuya. Entonces, aquí nos dice Santo Tomás, ejercita la racionalidad, pero actúa desde la fe. Esto es profundo. Ejercita tu racionalidad, pero actúa desde la fe. Otro punto importante para adquirir la sabiduría es ser agradecido. En un mundo lleno de información falsa, siempre tenemos que dar espacio a la reflexión. Ayer me llamaba una amiga mía muy querida, angustiada porque habían dado un golpe, uno de los militares dio un golpe de estado en Venezuela, que habían disparos, trompetas, aviones. No, esta vez sí miren a Verónica del Valle. Yo le dije, mira Verónica, tienes que tener cuidado, tienes que mirar las fuentes. Y entonces es como, estamos en un mundo donde todo es mentira. Los medios de comunicación, mentira. Si vamos a ver qué hay detrás de lo que pasó en Venezuela, nadie sabe lo que hay detrás. Eso se nos ocultará siempre. Todo es mentira. Había un tipo tan mentiroso, tan mentiroso, tan mentiroso, que inclusive las palabras y pero eran mentira. Entonces, eso es el principio de la sabiduría. Y aquí hay una cosa de que tenemos que siempre parar los rumores. ¿Por qué? Porque se nos enseñó, si lo que alguien me contó de una tercera persona, yo lo repito, ¿es verdad lo que me dijo esa persona de otra tercera persona? Entonces no es necesario divulgarlo. Yo tengo certeza de que eso que me escuché es verdad. Entonces, si hay un mínimo de duda, ¿para qué decirlo? ¿En qué beneficia a esa persona lo que yo voy a decir de esa persona? ¿En qué me beneficia a mí el chisme de esa persona? ¿Y en qué beneficia o daña a la otra persona? Es mejor estar callado. No nos volvamos en parlantes de lo imbécil. El silencio de la sabiduría es un signo de fuerza, porque la información falsa no debe afectar los principios básicos de nuestra fe. Cuando vemos en los medios de comunicación que
es que la Iglesia Católica hizo esto en el siglo XV, la Iglesia Católica hizo aquello, la Iglesia Católica hizo... Usted escudriñe el libro y verá que todo forma parte de un mito. La Iglesia Católica siempre asistirá al funeral de sus enterradores. ¿Dónde están todos los que han enterrado la Iglesia Católica durante siglos? Enterrados. ¿Dónde está la Iglesia Católica hoy? Más viva que nunca. Nunca la Iglesia Católica había sido tan grande como ahora. Débil entre los mayores, pero los jóvenes están recobrando y tratando de rescatar la fuerza. ¿Por qué? Porque San Agustín nos enseña. Fuimos creados para Dios y nuestra alma siempre buscará a Dios y solo descansará cuando encuentre a Dios. ¿Sí ven la diferencia? El silencio es clave cuando las cosas no son claras en nuestra vida, porque el silencio se vuelve así el signo espiritual de la sabiduría. Cuando nosotros estallamos, decimos siempre lo que nos dice el sentimiento, no lo que nos dice la razón. Entonces, la pregunta es, ¿la sabiduría nos sirve para qué? Miren esto tan bonito que no es una conclusión mía, pero sí es una conclusión del Papa Benedicto XVI. Cuando permitimos que lo externo afecte nuestro interior, somos débiles. Pero cuando podemos actuar desde el interior para ver cómo respondemos razonablemente, entonces somos fuertes. Porque tu paz ya no depende sino de escuchar en el silencio de la sabiduría del Señor. Ahí actúa tu paz. Las demás acciones son respuestas naturales. No esperes nunca que alguien responda con el conocimiento que tú tienes de Dios, porque a lo mejor esa persona no ha tenido tus oportunidades de aprender la palabra del Señor. Tú tienes que esperar, mire, no me voy a adelantar, me voy a controlar. El enojo nace cuando queremos que el mundo funcione a nuestra manera, pero la serenidad aparece cuando entendemos que eso nunca va a suceder. La verdadera fuerza de la sabiduría no está en que podamos llegar a controlar las acciones de los otros, no, sino que cuando aceptamos que debemos trabajar para entender las debilidades del otro. Ahí es cuando nos preguntamos, ¿quién manda en mi vida? ¿Mi temperamento o actúa el Señor a través de la sabiduría? Si yo respondo con ira, ahí no está el Señor. Ahí no está el Señor. Cuando la gente me dice, pero el Señor latigó a los mercaderes en el templo, pero no fue con ira, fue con justicia. Él estaba pidiendo justicia, no es ira. Recordemos que Jesús nunca pecó ni cuando estaba de mal genio. Pero quien manda en mi vida es lo que yo tengo que ir cambiando. Ahí está la metanoia. La metanoia es yo cambio de pensamiento para cambiar de actitud, para cambiar lo que Dios quiere que cambie en mí. Un guerrero tiene éxito no cuando se desespera como loco, no, sino cuando razona cuál es la mejor manera de atacar y cuál es la debilidad del otro. Esto es bien interesante, porque aquí vamos a empezar a redondear para concluir esto sobre la sabiduría.
una de las cosas que nos enseña la sabiduría, y lo vemos mucho en el libro de Eclesiastés, cuando habla de vanidad de vanidades, todo es vanidad, dice: reduce las expectativas que tú tienes sobre los demás. ¿Qué es lo que frustra más a un padre? Que su hijo no estudie, que su hijo vaya perdiendo todas las materias, que él se está matando pagando un colegio para que su hijo estudie, pero su hijo no estudia. ¿A que eso es frustrante, no? Entonces, no formen expectativas. Y aquí lo vamos a hacer con una fórmula sencilla. Dice: cuando te levantes en la mañana, di a ti mismo, dítelo: hoy debo enfrentarme a la arrogancia, a la ingratitud, a la deslealtad, a la envidia y a la falta de razón. Eso era lo que decía Marco Aurelio. Pero la vida te sorprende. Cuando esperas lo peor, el Señor te regala lo mejor. Pero cuando esperas lo mejor, el diablo te regala lo peor. Entonces, si esperas menos de los demás, sufres menos. Si alguien es injusto contigo, no pierdas la calma. Lo que tienes que controlar son tus pensamientos para reaccionar con eso. He ahí la sabiduría de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué haría Jesús en mi caso? Y quitémonos el pensamiento: ¿qué haría yo con el poder de Jesús desde mi perspectiva? No, es ¿qué haría Jesús en mi caso? La roca no se altera ante la tormenta y seguirá allí por miles de años, porque la roca nos enseña que no tiene que responder. La palmera por eso muere y nace, muere y nace, muere y nace, porque la palmera se doblega ante el viento más chiquito. ¿Ustedes no han visto esas palmeras que después de un huracán quedan así? Por eso. Pero la roca está ahí, eso es todo. Y la roca, cuando el hombre deje de hablar de Dios, las piedras hablarán de mí, dice el Señor. Y está en la Biblia. Observa tus emociones. Tú no eres lo que tú sientes. Eres el que observa lo que sientes, el que medita al actuar. Porque apréndete esto: los problemas y las dificultades están en nuestra vida para fortalecernos. Por eso dice que el Señor que nos quiere en el fuego como el oro, para purificarnos. La emoción pierde fuerza cuando se expone a la luz de la sabiduría de Dios. Visualiza siempre el problema en la dimensión del tiempo. La prueba de tu carácter está en los momentos difíciles de tu vida, no en el momento del confort. Y aquí es cuando aparece la gratitud al Señor, porque en la gratitud a Dios se enaltece nuestra humildad, porque sabemos que solos no podemos, es Él quien actúa en nosotros. Es en nuestra debilidad donde Dios demuestra su fuerza. Es en nuestra humildad y silencio en la sabiduría cuando el Señor te dice cuál es la respuesta adecuada para llevar. Hay una cosa que nos enseñan también los estoicos. Dice: pon ese problema que estás teniendo hoy en la dimensión del tiempo. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta que el 95% de las cosas que nos preocupaban hace 20 años nunca ocurrieron. Pero nos preocupó, nos quitó el sueño, nos atormentó, pero nunca ocurrieron. ¿Por qué? Porque no confiamos en el Señor. No confiamos en su sabiduría. Él no permite nuestras tribulaciones para dañarnos.
Él permite nuestras tribulaciones para fortalecernos en la fe, en la confianza que tenemos que tener ante Él. Los problemas de hoy se van a ver pasajeros en el tiempo. Y siempre la adversidad no es el roble, es la reacción a la adversidad lo que nos hace fuertes. Y en la adversidad aprendemos 3 cosas: paciencia, humildad y templanza. Y siempre cuando tengan un problema grave, siempre piensen: ¿cómo puedo salir de este problema más sabio, más digno de la gloria de Dios? ¿Cómo puedo darle a Dios más gloria con mi sufrimiento? No es renegando, es aprendiendo. Y haz del no enojarte un elogio mental. Cuando una situación te avasalle y te atormente, es la sabiduría de Dios la que se está revelando en ti. El enojo se vuelve entonces en una elección, no en una condena. Yo puedo elegir y debo elegir no enojarme. La calma se convierte en esa sabiduría, en una forma de poder. El respeto y la admiración de los demás creen cuando viene ese problema grave y tú estás estoico respondiendo con sabiduría, pero la sabiduría de Cristo, no la sabiduría del mundo. Siempre que tengamos un problema, pensemos en la fugacidad de la vida, pero cuando tengamos una alegría, pensemos en la fugacidad de la vida. Cada segundo enojado nunca volverá. Cuando un ser querido muere, esa pregunta viene como un tormento. Mire, yo que estoy trabajando, bendiciendo a gentecita que ya está muriendo, el común denominador de la gente es el complejo de culpa cuando dice: yo sí quería a mi mamá, pero nunca se lo dije. Yo había peleado con ella, yo le había dicho que por qué, yo peleé con mi papá, pero papá, yo sí te quería. Eso dispara el complejo de la culpa en la muerte de un ser querido. Ustedes no saben ni se imaginan el dolor que tiene cuando alguien pierde a un ser querido, no haber aprovechado las oportunidades de decirle cuando lo tenía aquí: te amo. No lo imaginan. Eso lo escucho yo todos los días. Nunca le dije a mi hija que la amaba lo suficiente. Nunca abracé a mi abuela lo suficiente cuando ella me pedía un abracito y yo le decía: no, abuela, no, deje así. ¿Por qué esperar la muerte para poder decir y tirarse en un ataúd de madera cuando allá no hay nada? ¿Por qué no aprovechar ahora y decirle sabiamente: yo sí te amo, papá, sí te amo, hijo, sí te amo, abuela, sí te amo, suegra? Cada emoción es una oportunidad para fortalecernos. La ira siempre señalará tus límites. La tristeza siempre señalará tus apegos. El miedo siempre señalará tus inseguridades. Dios no permite tus tribulaciones para quitarte la calma y destruirte. Lo hace para pulirte. Es donde lo aprendido de la palabra del Señor se pone a prueba. Aquí venimos a teorizar la palabra del Señor. Fuera de las puertas de la iglesia es cuando quiero y tengo que demostrar que aprendí lo que era la palabra del Señor. El cristiano hace que todo lo transforme en el amor de Dios. No te quejes de lo que sientes. Míralo todo siempre desde el pensamiento de la sabiduría de Dios. Cuando yo llamo a la sabiduría de Dios
para opinar de algo, normalmente esa sabiduría me dice, cállate. Cuando yo estoy llamando la sabiduría del Señor, primero uso la razón y me expreso con fe. Y la fe implica humildad, la fe implica templanza, la fe implica paciencia, pero sobre todo, la fe tiene que implicar el amor por el prójimo. Tomar lo que amenaza con derribarme es diferente cuando yo lo uso para levantarme. La verdadera libertad no está nunca en cambiar a los que nos rodean, sino en transformarme yo para decirle al Señor, yo cambio, ayuda a mi hermano, ayuda a mi prójimo. Yo cambio, yo acepto y yo guardo la sabiduría del Señor en mi corazón. Aprendamos una cosa, no podemos transformar a nadie. Al que sí podemos transformar es a nosotros mismos. Y es desde el pensamiento de nosotros mismos cuando yo empiezo a expresar la pura sabiduría de Dios, cuando el que me rodea entiende esa sabiduría con esa palabrita linda, Él sí me ama. Que el Señor los bendiga.